Buenas tardes. En nombre de los ponentes convocados a esta 7ª edición del ciclo Poetas en el Prado, quiero expresar mi gratitud a la dirección del museo y sobre todo al jefe de su centro de estudios, al poeta Javier Arnaldo, por la sensible y entusiasta acogida del programa que comienza hoy sábado, así como a Paloma Malagachó por la experta materialización de estas introversiones. 3 poetas y una romanista íntimamente versada en la poesía hispanoamericana, y española, María Negroni, Olvido García Valdés, Victoria Cirlot y quien les habla esta tarde, dan su voz para que algunos cuadros del Museo del Prado hablen y no dejen de interpelarnos al convocar nuestra atención hasta casi difuminar los contornos del sujeto. Que llevemos el arte a nuestra estrechez más propia, íntima, y desde allí nos pongamos en libertad, como escribe Paul Celan. El cromatismo, en el sentido pictórico y musical de sus respectivas aberraciones y semitonos, que propone esta serie de conferencias, desde el advenimiento de la escritura y el proyecto revolucionario de María Negroni, hasta el arte demoníaco y sus paisajes infernales de Victoria Cirlot, desde la lucha contra los pecados del capital y la crueldad frente a la bondad y la piedad en el escenario de las tentaciones de Olvido García Valdés, hasta el umbral de la contienda interior y los ecos de la guerra que asola ya nuestros confines, despliega un arco compositivo. Nos propone una introversión profunda en el centro elusivo de la imagen, pues la poesía es lo indecible que nos llega al encuentro de una verdad inesperada en forma de pregunta. El verso hacia adentro nos vincula en el reiterado desvelo, y esa vela interior nos permite ver, en un momento determinante de nuestro íntimo, moral, debate inmediato, discernir el sí o no del sí y no, la paradoja en el sentido etimológico, fuente de otras inquisiciones y de otras disquisiciones, frente al discurso esclerotizado. Frente a la pueril dicotomía de la idea frente al carro de combate, o a la indolente y peligrosa idea de que solamente los iluminadores archivos del pasado nos bastan para comprender y actuar sobre las urgencias de nuestros presentes, pues no se trata de adorar las cenizas, que quede claro, sino de transmitir el fuego, el poema es una fuerza centrípeta que acopia los sentidos más profundos de las realidades impositivas. Piénsese, por ejemplo, en la poesía de Vallejo, en la de Celan o en la de Prynne. El crítico brasileño Willem Flusser propone en un orbe, todo lo que puede ser aprendido y comprendido, 2 polos que colindan con la nada, regidos por un silencio auténtico y por otro inauténtico. Del inauténtico están cerca el balbuceo y la conversación inane. Del auténtico están cerca la poesía y la plegaria. El poema no como amuleto, sino como talismán, como contrapoder, como protección. Frente a la colación de fuerzas violentas, autoritarias, mendaces y codiciosas de los nuevos ingenieros del alma que se ciernen sobre nuestra atención secuestrándola y vaciando nuestra conciencia para que rindamos las oraciones a los ídolos de la crueldad y no a nuestro prójimo o a nuestra interioridad, la poesía verdadera, la que subvierte el lenguaje, la que deforma voluntariamente el habla común por medio de una violencia organizada ejercida en su contra, es un campo de fuerza, un bastión de la conciencia que se mantiene en los márgenes, que se retrae, pero al cabo se expande de nuevo por dentro como un acto creativo incesante. Es como un cartucho de dinamita, solo que estalla lentamente. La escritura de María Negroni
ha preferido siempre morar en esta posibilidad. Una casa más justa o bella que la prosa, según el poema de Dickinson, la cual, inserta en las preguntas más que en las respuestas, como se ha dicho, ha tenido de movedizo centro irradiador la poesía como verdadera realidad aumentada, que se extiende a otras artes. Es consabida la distinción, lugar común casi, según la cual hay poetas más inclinados a la imagen y otros al sonido, a la pintura o a la música. Maria Negroni ha compuesto y reflexionado sobre ambas, sobre Rothko y Cornell, sobre Frangélico y Carpaccio, como escucharán en unos momentos, sobre Satie y Schoenberg. Es en los saltos para completar una imagen donde se aprende, escribe Concisa en su libro más reciente. El fragmento es una idea musical. Al desarrollo le opone el tono, la dicción, el timbre, algo así como una sonoridad pensativa, un canto de ideas, frases, donde se forma la lengua misma y se la carga como un arma. Como escribe el poeta Ji-Seon Bok, en el poema lo audible nos lleva del presente al futuro y lo visual del presente al pasado. En su insistente catábasis, la poesía de Maria Negroni asciende a lo hondo. En su poética de la indeterminación, que es también de la insistencia, afirma que la palabra poética es transversal, anónima y desorientada. Por eso es también, inesperadamente, política y necesaria. En El corazón del daño, una novela autobiográfica como la presentaría la burocracia de la literatura y publicada hace unos años, incursiona ejemplarmente de nuevo en la lengua materna desde la poesía como continuación de la infancia, con la fuerza centrípeta de una representación que da cuenta de los orígenes de su escritura como colección persistente, como acopio de cosas en libros que en realidad son cajas y que al abrirlas son para sus lectores lección permanente, como una colección de maravillas, de gabinete de curiosidades. En materia de lenguaje, nunca nada termina, nos dice en otra parte. Nunca hay un sentido cerrado. Un texto se superpone a otro que se superpone a otro y así. Hay un movimiento infinito de los discursos. La escritura es una producción perpetua, ciega, que desciende siempre a un fondo insostenible. El lenguaje es incapaz de cerrar el lenguaje. En su pequeño mundo ilustrado, Maria Negroni confiesa su debilidad por la minucia, por lo arcaico y lo áspero, a fin de construir un lenguaje rebelde contra las formas rígidas y cerradas que el realismo del poder pretende imponernos, y que se manifiesta como una resistencia ejercida desde lo inactual, escribe, desde lo que dice a destiempo la verdadera historia, enfrentándose a la lengua vigilante de la realpolitik. Este anuncio, entonces, anuncia a Maria Negroni. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Aurelio Major, que me invitó a ser parte de este ciclo de poetas y arte del Prado. En segundo lugar a Paloma Málaga, que ha estado todo el tiempo ayudándome para preparar esta charla, y al museo, obviamente, que es un museo que, como dije ayer en un directo que me grabaron, es un museo que visito constantemente desde que he empezado a viajar a Madrid. No hay viaje en que no me acerque a ver algunas obras en el museo. Así que para mí es una alegría doble estar acá. Bueno,
Antes de empezar, quería decir que cuando empecé a pensar cómo podía desarrollar esto, me di cuenta que dentro de todas las obras pictóricas que me han convocado e inspirado y gustado y conmovido, lo que ha prevalecido es la escena de la Anunciación, que es una escena que domina, digamos, el arte, o que recurre constantemente en el arte que va desde el medioevo al Renacimiento. Entonces, elegí dentro de las obras del Prado la obra de Fra Angelico, la Anunciación de Fra Angelico, pero no me voy a limitar a esa Anunciación. Y decía que me interesaron las anunciaciones porque además se han colado, digamos, en mi trabajo. Yo he escrito 2 libros, uno es El sueño de Úrsula y el otro La Anunciación, justamente, que tienen que ver, que derivan de una manera u otra de la temática, la escena, el misterio de la Anunciación. Bueno, estas son las anunciaciones de Fra Angelico que acabo de mencionar. Pero hay muchísimas otras que voy a ir pasando mientras leo. Pórtico. Toda anunciación tiene 3 misterios: la aparición, el saludo y el coloquio del ángel. A cada misterio le corresponde un azul, lapislázuli en polvo, carbonato de cobre, azul ultramarino. La escena ocurre un viernes, a la salida del sol, en un retablo, o bien en una logia donde hay un baldaquín, o en un portal con un panteón detrás, una ciudad detrás, un fondo bucólico detrás, un jardín cerrado e infinito, del cual Adán y Eva están siendo también infinitamente expulsados. O en un interior sombrío como una iglesia, en la cual un Cristo diminuto llega desde el cielo con una cruz en la mano, o bien colgando del pico del Espíritu Santo en una cuna que es un barco, o bien como una luz dorada, entrando suavemente al vientre de María por un ojo de buey, y todo eso ocurre en Nazaret, que significa flor. Bienaventurada tú eres. Y después depende. La Virgen vacila entre la perturbatio, la interrogatio y la obedientia. Y eso sin que importe que su figura aparezca
a derecha, a izquierda, dentro o fuera de la logia, de pie o sentada en un trono, en éxtasis o huyendo como un gato, sosteniendo un misal o el libro de Isaías que contiene la profecía de lo que allí mismo está ocurriendo, o desentendida por completo del libro y del ángel, con las manos enlazadas y un halo, o bien con esa mirada como diciendo, no sé quién eres, o momentito, vamos por partes, o bien las palabras de Lucas, mírame, yo soy la doncella del Señor. Esta es la anunciación de Dante Gabriel Rossetti, que, como saben, pertenecía al grupo de los prerrafaelitas, es decir, es una anunciación mucho más contemporánea que las que mostré antes. Y estas son las últimas tres de un ruso, Wely Korsev, también contemporáneas. Anunciación y enunciación, el sueño de Úrsula. Muy temprano, mucho antes de empezar a escribir, cuando todavía el placer de la lectura lo colmaba todo, me llamó la atención que casi todos los libros fundacionales de la literatura occidental y oriental repitieran un mismo esquema narrativo. En ellos, un héroe indefectiblemente masculino se embarcaba en un viaje saturado de riesgos, enfrentaba aventuras y pruebas y al final desembocaba en un conocimiento difícil. A la muerte, es decir, al tiempo que había sido su maestro, le correspondía un papel preponderante en estas epopeyas. Pero en cambio era todo suyo el mérito de haberse expuesto a la intemperie sin medir las posibles consecuencias. El atrevimiento en suma de haberlo arriesgado todo, entregado todo, perdido todo. A esto lo llamamos épica. Sin duda porque el viaje se identifica tarde o temprano con el agón, ese enfrentamiento con las circunstancias que sabemos son siempre adversas. Fui lectora voraz de esos textos y encontré en su carga de duelo y desarraigo el camino hacia las preguntas que importan. El tópico del viaje era sin duda astuto. Incluía por añadidura el exilio y también el silencio que reclamaría más tarde la conocida fórmula de Joyce. No hay por lo demás mejor metáfora para la vida o la escritura. Tanto en una como en la otra lo que importa es el presente continuo del verbo, el estar yendo, no la meta. Que el camino sea largo, pidió Cavafis, Ítaca te habrá dado el viaje. Pasó mucho tiempo antes de que descubriera en Venecia
una tela de Vittore Carpaccio titulada Sogno di Orsola, donde una joven dormida recibía la visita de un ángel que le traía una pluma para escribir en la mano. La escena me pareció una anunciación de la escritura y empecé a averiguar quién era la agraciada. La historia de Úrsula, descubrí pronto, forma parte de la leyenda áurea, un verdadero bestseller medieval lleno de parábolas, milagros y etimologías fantásticas que compuso hacia 1250 el genovés Jacopo de la Voragine. Allí, la hija primogénita y heredera del reino de Cornuallis recibe una indeseada propuesta de matrimonio. El padre vacila, el pretendiente es poderoso. Úrsula ruega, patalea, se enfurece. Un ángel entonces se le aparece en sueños y le sugiere una estrategia para postergar y acaso evitar los esponsales. Que pida al pretendiente barcos, 11.000 vírgenes y 3 años para hacer una peregrinatio a Roma. No lo pensé demasiado. Úrsula no era en la leyenda áurea la única mujer, pero sí la única viajera. La pluma que blandía el ángel en la mano tendía un puente inusual entre anunciación y enunciación. Úrsula, había dicho el ángel en el sueño, observa el secreto antes de que se evapore, sus velas extendidas, sus vestidos ardiendo a un costado de la noche. Yo soy el guardián de los frutos maduros, el expatriado que vuelve. Soy el conocimiento y quien conoce. Me contiene tu corazón. Escucha, pondrás 3 condiciones. Que el príncipe pagano se haga bautizar, que se recluten vírgenes y barcos, que se te otorgue un plazo para peregrinar. Después ya no habló, o hablaba más bien con símbolos. Veo un cortejo líquido, sombrío como la eternidad. Gestos, desafíos, alabanzas, manchas de la memoria incipiente. Un mundo de misterio lleno de vasallos de amor. Ya no llores, Úrsula, yo vendré, yo volveré para guiarte. El viaje será arduo como un don. Contaba a mi favor con varios ciclos pictóricos. El ya mencionado Carpaccio y Hans Memling, entre otros, con numerosas versiones, todas contradictorias, anacrónicas e inverosímiles. ¿A quién se le podía ocurrir un viaje de mujeres solas en épocas en que la noche era regida por lobos, no solo humanos? Y sobre todo con el dato de que ese viaje inspiraría más tarde a las místicas Isabel de Chenau y a su amiga Hildegard de Bingen. La novela empieza así. Una mujer quiere verme. Espera a las puertas de la ciudad. Es una mujer pálida, dice el monje que la anuncia. Viene como yo de muy lejos. Ha llegado a Basel desde el este con un cortejo de mujeres que la siguen, un cansancio luminoso, como si hubiera estado expuesta a un peligro grave, uno de esos que no se ven, la felicidad. Y sus gestos tenues, refinados, parecieran preparados a decir lo nunca dicho. Todas las entonaciones del amor
visto desde el objeto amado. Dicen que inventa lo que sueña y después rechaza aquello que no cuadra con la imagen que guardó del sueño, que sabe responder a las preguntas del deseo, a los enigmas que arrojamos al abismo que habita dentro nuestro. Me siento en una tarima de madera y ordeno que la conduzcan a la cripta sola. ¿Quién eres?, le pregunté. Isabel de Schönau, dice, y se arrodilla para besar mi mano. Una mujer de senos pequeñísimos que habla en estado de trance, envuelta en un manto de lino. Recortada en la embriagante multiplicidad de las ojivas, parece todavía más conjetural, más bella. La bendigo con un rocío consagrado, Nuestra Señora del próximo siglo, digo, y dibujo sobre su frente un signo. La oigo decir: he llegado hasta aquí siguiendo las instrucciones de Hildegard de Bingen. Ella fue mi maestra, me enseñó casi todo lo que sé, los teoremas de la mística, la métrica del sueño, los monólogos dubitativos y las tentaciones del combate ascético que, como sabes, es la forma menos expandida del amor. Hizo una pausa y agregó: el amor, decía Hildegard, consiste en descubrir que se es amado. Y ese descubrimiento es terrible porque implica renunciar para siempre, no solo al sufrimiento y a la felicidad, sino también indirectamente a la belleza. El éxtasis, solía decir, no es una categoría estética. Miré mi vestido azul con firmeza. ¿Sabía cantar? Claro, cantaba y componía como un pájaro que busca el nido en el nido. Escribió además una hermosa apología de la música. ¿Me tomé demasiadas libertades? Puede ser. En mi relato, las mujeres que acompañan a Úrsula no son vírgenes ni santas. Tampoco son 11.000, apenas 11. Brictola primero, después Cordula, Pinoza, Sambatia, Isegó, Marten, Saulae, Senia, Otilia, Saturnia y Marion. Cada una trae consigo su pequeña carga de desconcierto y culpa, de afrenta pasada y temor futuro, de ambición y decepción, y se la entrega a Úrsula para que ella teja con eso algo parecido a un friso. ¿Quién sabe si logran tolerar su propia noche? Tal vez puedan bajar a las criptas de algún monasterio y rezar como quien dice: Dios es esta desaparición. También Úrsula realiza su propia catábasis. La navegación es su descenso. El terror a ser amada y el terror a amar. Con ese cargamento, hija absoluta y novia imposible, como Ifigenia o Antígona, se dirige al centro del ser, donde la espera una suerte de anagnórisis, la posesión de su orfandad, el descubrimiento de su desnudez. Y así abre un tiempo y un espacio de germinación
que a partir de un silencio hermético encuentra su palabra. Esa palabra que girando hacia adentro inaugura una disposición de escucha donde tal vez sea posible formular la pregunta por el sufrimiento, por lo elusivo de lo real y en última instancia por nuestra condición efímera. Que luego esas preguntas basten para derribar los muros de la razón, los archivos del poder, las mayúsculas del día y sus violencias, es secundario. Está en juego algo mucho más grande, la posibilidad de abrirse a un mínimo destello de vida verdadera. Anunciación o anuncio y utopía política en la Anunciación. Casi una década después, empecé a escribir la Anunciación como quien se interna en un campo minado. Los peligros eran múltiples, el tema estaba cargado de heridas recientes y yo no quería sumarme, al menos no tan solo, a la denuncia del horror o repetir el discurso de la víctima, sino tocar un punto ciego, averiguar qué se pensó en la sociedad, en los grupos militantes, en la década del 70 en Argentina, incluso antes del golpe militar. Como le hice decir en la novela al abogado de presos políticos y gremiales, quería la audacia de pensar en contra, sobre todo en contra de mí misma, es decir, apartarme de las pretensiones de la moral, de lo que compete enseguida a la anécdota. Mí mismo, dice el abogado en la novela, es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. La fórmula "el pueblo nunca se equivoca" siempre me produjo escozor. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Se me ocurrió entonces poner en escena una suerte de heteronimia exacerbada, donde todo fuera dicho al mismo tiempo por una miríada de personajes inventados adentro de la invención de la novela. Los llamé las invenciones y les puse nombre: la voluntad, el autor, el ansia, la palabra casa, nadie, lo desconocido. Y así se armó una suerte de célula delirante, inimputable e irónica que interactuaba con los personajes reales. El monje Athanasius Kircher, el militante desaparecido Humboldt, el abogado de presos políticos y gremiales, la artista Emma, la narradora, etc. Así habla, por ejemplo, Nadie. He sido y soy muy afortunado. No cualquiera nace en un momento así cuando la humanidad está en crisis. La crisis exige compromiso y el compromiso salva de un destino gris. Puedo inventar un mundo de opciones fantásticas y fatales, mi mundo. Puedo participar en la realidad como sujeto, no como objeto. En mi corazón solidario, el amor no tiene límites, el odio tampoco. Ambos se alumbran en la hoguera de unos libros hermosos. La condición humana, la náusea,
el hombre rebelde, el anticristo, el lobo estepario. Nadie es mi nombre de guerra. Al cambiar de nombre me invento una persona. Vivo en el disfraz de mi deseo. Extiendo mi infancia para siempre. Para mí, la fe en la revolución mueve montañas. Quiero todo o nada. No me interesa el hombre como es, sino como debe ser. Me encanta la sensación de trascendencia que ese objetivo me presta. Si llego a morir, cosa que dudo, podrán decir que me faltó comprensión, pero no el deseo de desear. Mi corta y hermosa vida habrá tenido sentido. En suma, aposté a una poética de la complejidad, donde los personajes fueran ante todo una imagen verbal, capaz de evocar el horror y coserlo con algunas preguntas complejas. ¿De qué modo una juventud politizada, a la vez extraordinariamente viva y problemática, al llevar adelante un proyecto revolucionario, pudo contribuir a hacer aparecer uno de los rostros más abyectos y opacos de la historia? El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden en el camino hacia la acción. ¿Las ideas se vuelven cárcel? ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? ¿Es posible en tales contextos vivir una historia amorosa? ¿Podría hablarse de un anuncio fallido que desembocó en tragedia? De noche escucho gritos de torturados, escribe la narradora. Pareciera que mi cabeza va a estallar. Quiero que todo estalle, que el lenguaje deje ver la mugre, la baba, el pantano, la noche inmensa del aniquilamiento, nuestra noche, Humboldt, llena de carros blindados donde perdemos todo, sobre todo lo que queríamos ser. Y nadie sabe, Humboldt, nadie más que vos y yo sabemos lo que costó cada cosa, cada batalla que dimos, cada pedazo de vida arrancado a la muerte. Será el monje Athanasius Kircher, fundador del primer museo del mundo, quien se le aparezca a la narradora exiliada en Roma para ayudarla a entender lo ocurrido. También será él quien ayude a delinear la figura contrapuntística de Emma, la militante que es también artista. En cierto modo, dice el monje, a Emma no le interesaba pintar. Lo que hacía era copiar sin parar todos los cuadros de la Anunciación que caían en sus manos. Los copiaba con furia, con hambre, como si el hecho de no tener que encontrar una forma para sus emociones la llevara directo al centro de lo inaudible. Su ilusión era pintar un cuadro que enteramente no le perteneciera. Su pintor favorito era Filippo Lippi, porque Lippi, decía, pintaba con su deseo. La prueba, según Emma, es que había raptado a la religiosa del Prato que posaba para él como Virgen María. Podía pasarse horas mirando el azul de Lippi. Me gustaría pintar, decía Emma, una música de objetos.
una especie de tapiz sonoro de la eternidad. Esa música voluntariamente privada de una parte de sus posibilidades, a fuerza de insistir en la reticencia, sería como un ave nocturna o un anuncio de pequeños barcos atravesando un tiempo puro. Mejor aún, decía, me gustaría ser yo misma pintada por la música del ser. Tal vez así encontraría abrigo en la condición de desamparo y podría prepararme para morir. No parece, al fin y al cabo, tan difícil. Bastaría con aceptar mi condición provisoria, donde se esconde la verdad, con mantenerme dócil como si fuera una Madonna de Fra Angelico. Qué cosa rara es pintar. Se parece a agradecer, a rememorar algo que se oculta desde siempre en la finitud. Así es, uno llega y se para en medio de lo que no sabe, temblando, y de repente encuentra nada adentro de sí. Es decir, un instinto insensato de declarar su amor, un amor sin destinatario, como si un exilio lo hubiera pulido. Entonces hay que dejar de temblar, porque el temblor es todavía la falsa personalidad. Y uno quiere llegar rápido a esa niña que todavía no aprendió a redondear las cosas. A lo mejor eso y no otra cosa es el ser. El alma busca y luego en su trayecto va de una madurez inacabada a la confianza ciega de la entrega, como si fuera un canto que canta una guerrera enamorada de una derrota plena. Quisiera que todo esto figurara en mi anunciación. No pido mucho, solo que el cuadro se haga solo como se hace sola la vida. Si no desconfiara de las palabras, diría que esto es el amor. O lo que es igual, la felicidad. No ese manojo de emociones turbias, embebidas de ambición y cansancio y viajes por ciudades casi bellas en aras de la distracción. Me refiero a estar en paz con una misma, como la Virgen que mira y ve sin preguntar, en el silencio más profundo del espíritu, la herida de las cosas cuando penetran en el círculo de nuestras sensaciones. Y esa es toda su demanda, no mancharlas con el vicio de saber, recibirlas sin ansia de posesión, incluso sin asombro, mientras el ángel desciende de cielo en cielo, trayendo eternamente el mensaje del mundo. Hay una noche, la del 11 de marzo de 1976, en que todo se precipita en la novela. Humboldt y el abogado de presos políticos y gremiales son secuestrados por grupos paramilitares. Emma está en su estudio pintando y lo intuye. La noche blanca de las cacerías ha empezado. La inmensa noche del aniquilamiento, con los desastres espirituales, éticos y políticos que siguieron. Sin darse cuenta se detiene y en un arrebato
ensucia las curvas, distorsiona los gestos, mancha y desequilibra la tela. Yo había esperado ese momento, dijo Athanasius Kircher. Ahora esa anunciación estaba ahí sobre la mesa y yo la llamaría anunciación nocturna y podría llevarla a mi museo. Sería una victoria escasa, pero victoria al fin sobre lo incomprensible, porque la muerte se vería allí representada en la ausencia de representación. Y eso abriría las puertas a una suerte de reconciliación ciega entre el desamparo y eso que es sin ser. Claro que Emma se fue a acostar pensando que había arruinado esa anunciación. No sabía todavía que en arte no hay visión sin no visión. Esa misma mañana, poco antes de ser secuestrado, su compañero, el compañero de Emma, el abogado de presos políticos y gremiales, escribió esta carta. Querida mía, nadie escapa a su propia muerte, pero es posible, en cambio, elegir cómo morir. Atravesar y ser atravesado por ella en el cenit de la lucidez. Mi vida no ha sido más que el desarrollo de esta idea. Solo un hombre entregado a su muerte accede al misterio de su propia humanidad. ¿Qué es la utopía sino una intensidad del yo? Tan pocos somos sin esa fuerza. Qué deslumbramiento fue usted. Señora mía, dije, ¿querría usted tener una emoción conmigo? Si me permite, dije, voy a explicarle quién soy y sobre todo quién he sido y quién querría ser. Voy a mostrarle a dónde voy, con quiénes, para qué. Voy a decirle hacia qué mundo. Yo también busco el azul de la palabra patria, que se parece al azul que usted busca en sus anunciaciones, porque el azul no es más que esa humana porción de absoluto que a todos, inverosímilmente nos es dado alguna vez desear. Necesito que me crea. Esto que siento ahora no es miedo. A lo sumo es la conciencia agudísima de que la dejaré sola en medio de una herida infectada. Me duele imaginarla cuando el terror le arranque, la calcine, la encapuche, la borre, la niegue, la traslade, la queme, la chupe, la reviente, la acribille, le vuele la cabeza, la arroje y quede su cuerpo maniatado, mutilado, destrozado, a culatazos, con los ojos vendados, en una zanja, un pastizal, un descampado, un basural, una acequia, un auto abandonado, y las itacas suenen todavía los gritos de corre, hija de puta, es demasiado doloroso para incluso imaginarlo. Pero nuestro amor, señora mía, jamás lo tendrán como rehén, como botín de guerra. Eso se lo garantizo. No lo tendrán nunca por más rastrillajes que haga. Este amor que le siento es como el juramento de un fanático.
no toma licencia y no acepta reservas. Reciba mi insistencia de amor, mi inminente nostalgia, la quiero intensa y lúcidamente. Algunas conclusiones posibles. Decir lo que no puede decirse no es otro el deber de la escritura. El objetivo de una narración, escribió Felisberto Hernández, no es descifrar las escenas representadas, porque si fueran reveladas, se limpiaría su secreto y se las despojaría de su real imprecisión. La perspicacia de Felisberto fue sutil. En ese secreto incomunicable está la materia de la literatura. En ese momento único, en el cual lo real se declara inabordable y el yo es atravesado por la oscilación, la ambigüedad y el rechazo de los discursos dogmáticos. Y por eso tal vez la Anunciación, el libro, examina los distintos procedimientos de verdad y termina haciendo un zoom sobre la figura de Emma, que desconfía del arte didáctico, cuya ambición mayor es poner al desnudo lo real, sustrayéndose a toda interpretación para alcanzar la transparencia pura del acto de pintar. No debería llamar la atención que política y arte se revelen como variantes heterogéneas y complementarias de la invención pensante, sobre todo en el siglo XX, que, como anotó con lucidez Alain Badiou, fue a la vez el siglo voluntarista, el siglo del presente, el siglo de la pasión, de la absolutización del conflicto y de la acción rebelde. La frase de Mallarmé, la destrucción fue mi Beatriz, alcanza por sí sola para mostrar que entre el nosotros fusional y cuasi militar de la epopeya política y el nosotros del arte, dispar y abierto a la alteridad, hay todavía mucho en común. Hay también enormes diferencias frente a la lengua de la realpolitik, que siempre ansía cerrar los sentidos, calcificarlos, congelarlos. El arte representa un modo radical de la libertad, una ontología que hace de la verdad coyuntura y de la ambivalencia de la palabra una garantía contra lo unívoco. Esto en sí ya es altamente volátil. No conozco mejor antídoto contra el autoritarismo. Tal el escenario que busqué para la Anunciación, un lugar donde las palabras pudieran entrar, pulverizarse y reaparecer intensamente vivas para decir su desajuste con el mundo, su pasión por el intersticio, su desacato frente a toda frontera, incluidas las que imponen paradójicamente las nociones identitarias. La Anunciación es en gran medida el resultado de esa apuesta, una apopeya para nada que evoca la violencia y la cose con la ausencia, sin olvidar un instante que su objetivo mayor es encontrar un principio de extravío, una imagen nómada, un fragmento legible de patria que no congele la mirada.
Muchas gracias.